Muy buenas saludcitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo que quería hacer una especie de un recalco, profundizar en una cosita, bueno, profundizar o simplemente repetir una cosa que dije en el vídeo anterior, que hice pues una pequeña review de este libro, que ya veremos cómo va haciendo, ¿vale? Que es en los diferentes lenguajes que tiene la microeconomía. Me pareció muy interesante porque es algo que yo he dado y yo he hecho, ¿vale? Que son los tres tipos de los lenguajes que tiene la microeconomía. La microeconomía se separa en tres lenguajes básicos, que es el literario, es el geométrico y es el algebraico, ¿vale? El primero, como bien suena, literario, ¿no? Es toda aquella definición que nosotros podemos dar o podemos complementar a un concepto determinado. Es decir, si nosotros queremos hablar de soberanía del consumidor, por ejemplo, lo acabo de leer, el concepto soberanía del consumidor, el lenguaje literario será aquel que nosotros demos en todas sus definiciones, ejemplos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, dice la teoría de la economía dominante de la que nos estamos ocupando, bla, 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 y así sucesivamente. Ese es el lenguaje literario y es bastante importante porque es el que más se nos adecua a nosotros, ¿vale? Es con el que estamos muy acostumbrados a tratar y por lo tanto es el que es más asequible a nuestro intelecto. No quiere decir que seamos tontos si no entendemos. Yo personalmente soy más del algebraico, pero porque soy matemático, coño, es que tampoco jope con los tacos, en serio, me van a censurar todos los vídeos, como siga así. ¿Tengo más vídeos censurados? En serio, yo no lo entiendo. YouTube está loco. Bueno, da igual. A todo esto, el lenguaje literario es plenamente básico, o sea, se necesita para dar a entender un concepto. Sin el lenguaje literario no podemos prácticamente dar a conocer ningún concepto, sea o no sea matemático, ¿vale? Pero todo eso tiene unas limitaciones, que es lo que decíamos en el vídeo anterior. Estas limitaciones son en que si el concepto es muy complejo o necesita darle una interpretación geométrica o algebraica, no podemos seguir dando apoyo a ese concepto solamente con un lenguaje literario. Necesitamos de las otras dos, que son el lenguaje geométrico y el lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico, como muchos estaréis pensando, es aquel que nosotros podemos visualizar, ¿vale? De una manera muy gráfica, ¿vale? ¿Vale? Para poder entender aquel concepto que estamos estudiando. Es decir, si nosotros vemos un gráfico, podemos entender de alguna manera que es un crecimiento positivo dentro de la economía. Si tenemos un crecimiento positivo, valga también la redundancia de esas dos palabras, ¿vale? Crecimiento y positivo, porque normalmente todos los crecimientos suelen ser positivos en dos dimensiones, ya cuando hablemos ya de más dimensiones ya será un poco diferente, pero para poder dar una definición a ese concepto, utilizaremos el lenguaje geométrico haciendo gráficas o haciendo uso de gráficas y elementos cartesianos, el eje de coordenadas del eje cartesiano, ¿vale? Y todo esto que conocemos, ¿vale? Para poder apoyarnos dentro de ese sustento que nos da el lenguaje literario, perdón, ¿vale? Y luego tenemos la herramienta más potente. La herramienta más potente, sin duda, es el lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico es la herramienta y es el lenguaje más potente que tenemos para poder dar una definición a un concepto determinado, ¿vale? ¿Por qué? Porque dentro de una ecuación, dentro de una matriz, dentro de una expresión algebraica, dentro de una función, dentro de una serie, dentro de un sumatorio, dentro de una derivada, dentro de muchísimas otras herramientas o expresiones matemáticas, podemos decir con muy pocos simbolitos matemáticos, con muy pocas expresiones matemáticas, podemos decir muchísimas cosas. Claro, como he dicho antes, este lenguaje no está al alcance de todo el mundo, y no porque quien no lo entienda sea más tonto o menos tonto, simplemente que no estamos acostumbrados. Si en vez de poner en los letreros letras hubiesen puesto lenguaje matemático, que se puede escribir prácticamente todo lo que queremos escribir en lenguaje coloquial, se puede escribir en lenguaje matemático, entonces tendríamos una capacidad mucho más amplia de poder entender el lenguaje algebraico.
Y con esto quiero acabar el vídeo, simplemente porque quería recalcar este concepto de los lenguajes en la microeconomía, que en la microeconomía tenemos 3 lenguajes. Espero que hayáis aprendido conmigo, porque yo simplemente soy un alumno más que estoy intentando dar a conocer lo que estoy estudiando para ir aprendiendo todos juntos. Y si hay otro alumno de empresariales, que sepa que estamos en el mismo nivel, ¿vale? Aquí, en esta sección, en estos vídeos, yo ya no soy vuestro profesor, simplemente soy un alumno más que doy a entender y doy a conocer lo que estoy yo aprendiendo, ¿vale? Es evidente que mis conocimientos como profesor de matemáticas, pues, me puedan facilitar muchísimas más cosas. El hecho de tener ya unos estudios superiores también me pueden permitir una comprensión más amplia de los conceptos, pero ya os digo que no creo que esté muy lejos de cualquier capacidad que me esté viendo ahora mismo para poder entender esto. Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo y un saludo a todos.